Ahí sí. Bien. Muy buenas tardes, mi amada hermana Mónica, mi amada hermana Norma, mi amada hermana Yesenia, Martincito, Florencia, Barbarita. No sé si está Barbarita sola, está con su mamá, con Luca ahí, que Dios le bendiga, Lolita, Mario, ya, hermana Norma, ¿quién más? La hermana Mónica, la hermana Sonia, Dios le bendiga, amén. Y la Vanessa. La Vanesita también, ya. Muy bien, Sí, Mario, también. Vanesita, un saludo para todos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga grande y grandemente. Muy bien. Estamos felices, contentos. Le tengo una buena noticia. Hoy día tengo Biblia nueva. Tengo Biblia nueva. Después de 34 años de servicio, la Biblia que me regaló mi papá el año 1987 va a pasar a retiro. Ya la letra está muy chiquitita, así es que compré una Biblia con una letra más grande. La misma Reina Valera, pero más grande, es una Biblia de estudio. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que en todo sea el Señor glorificado, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo de Dios nos dirija en todo lo que vamos a conversar con respecto a Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos, Señor, las infinitas gracias por ser tan bueno con nosotros, por amarnos y por bendecirnos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por tu buena voluntad, Señor, y por darnos la bendición de ser tus hijos. Te pedimos, Dios amado, en el nombre de Jesús, al postrarnos ante el trono de tu gracia, que nos bendigas, que santifiques nuestros pensamientos, que limpies nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos, Padre, ante ti, te pedimos también perdón por nuestras faltas, nuestros hierros, nuestros pecados que como humanos tenemos. Ayúdanos, Padre querido, a vivir para ti como hijo de Dios y a hacer siempre tu voluntad. Gracias te damos, Padre amado, porque tú has sido bueno en este lindo día que nos regalas, Señor, con cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, que estamos en sintonía. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias te damos por tu dulce Espíritu Santo que se hecho morar en nuestros corazones y gracias por bendecirnos, Dios mío, con tu dulce presencia. Que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre y nos sujetamos, Señor, a la voluntad de tu Espíritu Santo para ser enseñados por ti, Dios mío, en esta tarde. Muchas gracias, Dios amado, por todos mis amados hermanos y hermanas que están en sintonía. Bendícelos grandemente a cada uno de ellos junto a su familia. Y en este momento, Padre amado, te pedimos, Señor, que dirijas este estudio bíblico para aprender un poco más, Dios mío, de tu palabra bendita y tener temor en nuestro corazón, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos, ¿no es cierto?, viendo el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ya como les contaba, yo estoy con Biblia nueva, así que estoy feliz y contento, más contento que perro con dos colas, porque después de 34 años tengo una Biblia nueva. He regalado no sé cuántas Biblias, he perdido la cuenta cuántas Biblias he regalado, pero no me había regalado nunca una Biblia mía, así que ahora me regalé una, ya con letra más grande, así que puedo ver más nítidamente. Entonces, en el capítulo 19, ya estuvimos viendo primero las alabanzas en el cielo y luego las bodas del Cordero. Yo le envié un video ahí de Josué Irión, ¿ya? Le envié un video ahí de Josué Irión para que lo vean con respecto al estudio teológico que él hace, ¿no es cierto?, con respecto a saber quién es la novia del Cordero. Yo les dije que nosotros nos vamos a quedar con la versión oficial de la teología pentecostal, ¿no es cierto?, de que la iglesia es la novia del Cordero. Pero veíamos, ¿no es cierto?, ahí en, en Abdías me parece que era, no sé, Barbarita me pidió la cita bíblica, ya que el Señor ahí decía que se iba a desposar con Israel para siempre. Y también en Apocalipsis 21:9, ¿no es cierto?, sale que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero también. Entonces, habían tres postulantes para un novio. El novio está claro que es Jesucristo. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que nosotros, la iglesia, ya, respetando las posturas teológicas de los demás, teólogos que opinan distinto a uno, ¿no es cierto?, en este caso nosotros, que nosotros la iglesia somos ya la novia del Cordero. Luego, ¿no es cierto?, en las alabanzas celestiales dijimos que se le da gracias a Dios por la salvación y también porque juzgó a un sistema religioso llamado Babilonia y a la ciudad llamada Babilonia. Babilonia que significa confusión, confusión.
¿ya? Y, ¿no es cierto?, vimos que al Señor se le da la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el poder, porque solamente Él la merece, ya, el que está sentado en el trono con voz de, como estruendo de muchas aguas, dice, decía ahí, ¿no es cierto?, alabada a nuestro Dios, porque el Señor, Dios Todopoderoso, siempre reina, es decir, toda la alabanza, la honra y la gloria, todo es para el Señor. ¿Por qué? Porque aquí se produce la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra, que es lo que vamos a ver hoy día. Yo creo que para esto es un poquito largo, vamos a ocupar hoy día miércoles y el día viernes. Ya, y las preguntas a lo mejor las vamos a estar haciendo el otro miércoles. ¿Por qué? Porque es un poquito largo. Voy a pedir que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Hermano Enrique, ¿está por ahí? A ver, hermano. Ya, nuestro amado hermano Enrique va a leer Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 17. Y Amén, hermano. nuestra amada hermana Yesenia, ¿está por ahí? Yesenia, ¿está por ahí? Ya, usted va a leer Apocalipsis capítulo 19 del versículo 18 al 21. Del 18 al 21, ya. Correcto, entonces todos vamos a seguir la lectura, ¿ya? Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 17 va a leer nuestro amado hermano Enrique, y del 18 al 21 va a leer nuestra amada hermana Yesenia. Cuando listo, amén, hermano Enrique. Amén. Le damos Amén. lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en el versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino a él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino de furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Dios. Amén. Amén. ¿Hermana Yesenia? Ya, amén. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Yesenia, muchas gracias, hermano Enrique. Bien, aquí nos topamos con la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra, ¿ya? Que es muy distinto, muy diferente, ya, al rapto o arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos que cubren la segunda venida del Señor Jesucristo acá a la tierra. Es decir, la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra, Él prometió volver, ¿no es cierto?, tiene dos fases, dos etapas, dos momentos, ¿ya? Una, la primera es para la iglesia, que se conoce como rapto o arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo viene hasta las nubes, según 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, ¿no es cierto? El Señor viene hasta las nubes, ya esa es una cosa.
Y lo que acaban de leer nuestros hermanos ahí, el hermano Enrique y la hermana Yesenia, es la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra, cuando Él posa sus pies en el monte de los olivos. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, que en esta segunda venida literal del Señor Jesucristo a la tierra, se produce una famosa guerra o batalla de Armagedón, ¿ya? Es decir, en la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra hay una masacre aquí en la tierra, ¿ya? Que se conoce como la famosa guerra o batalla de Armagedón o altura de Megiddo, ¿ya? Armagedón es una palabra compuesta. Ar, que significa altura o montaña, Magedón, que viene del valle de Megiddo, altura de Megiddo. ¿Por qué? Porque en ese valle, ¿no es cierto?, hay como una montaña, una altura grande, ¿ya? Y ahí, por eso se llama así Armagedón, ¿ya? Muy bien. Ya, ahí llegó el hermano Audita. Muy bien. Eso es. Ok. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. En este capítulo 19, ya después del juicio del sistema religioso llamado Babilonia en el capítulo 17, y después del castigo o juicio, ¿no es cierto?, sobre la ciudad de Babilonia en el capítulo 18, ya en este capítulo 19 por fin se produce la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra, que una vez más les digo, no tiene nada que ver o es totalmente distinto al rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué el Señor, ¿no es cierto?, va a producir el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Porque la iglesia ya no tiene nada que ver con Israel, son cosas distintas, son cosas diferentes, ¿ya? No es lo mismo, ¿no es cierto?, la iglesia que Israel. Para la iglesia, para usted y para mí, para todos aquellos que somos lavados, hemos sido lavados y limpiados por la sangre bendita del Cordero de Dios, ¿no es cierto?, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y, ¿no es cierto?, aquellos que somos templos del Espíritu Santo de Dios, cuyos nombres, nuestros nombres, ¿no es cierto?, están inscritos en el libro de la vida del Cordero, es muy diferente a Israel. Entonces Jesucristo va a sacar a su iglesia, porque aquí tiene que entrar Israel. ¿Por qué tiene que entrar Israel? Porque, ¿no es cierto?, por la profecía de las 70 semanas. En la profecía de las 70 semanas dijimos, ¿no es cierto?, que habían un plazo de 70 semanas para Israel, pero que son semanas de año, ¿ya? Y de esos años se cumplieron solamente 483 años. Es decir, faltan 7 años para que se cumpla esa profecía. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, entró a Jerusalén a morir por nuestros pecados hace 2000 años atrás aproximadamente, el Señor, Dios el Padre, detuvo el tiempo. Detuvo el tiempo, ¿no es cierto?, para insertar la gracia. La gracia, ¿no es cierto?, es la salvación que Dios el Padre ofrece gratuitamente a toda la raza humana siempre y cuando se arrepientan de sus pecados, ¿ya? Y reciban el perdón en la fe, en la sangre bendita del Señor Jesucristo, ¿ya? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le entrega su corazón a Jesucristo, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no es cierto? Ese perdón, ¿no es cierto?, Dios se lo da gratuitamente. ¿Ok? Ahora, ese periodo, tiempo de gracia, o la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, va a terminar con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y ahí, ¿no es cierto?, recién se va a cumplir la famosa semana número 70 del profeta Daniel, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, el Señor nuevamente va a volver a tratar con su amado y bendito pueblo Israel. ¿Por qué? Porque esas 490 años se tienen que cumplir. El Señor detuvo el tiempo, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para insertar la plenitud de los gentiles, es decir, la salvación para todo lo que es la iglesia, porque Israel rechazó a su Mesías, rechazó a Jesucristo, ¿no es cierto? Por lo tanto, como Israel rechazó al Señor, la salvación, etcétera, la salvación vino ¿a quién? A los gentiles, es decir, a los no judíos, y para eso el Señor levantó al apóstol Pablo. Y ya después en el año 70, ¿no es cierto?, ya Jerusalén fue invadida por los romanos, fue saqueada, etcétera, e Israel, ¿no es cierto?, se fue a la diáspora, al exilio, hasta el año 1948, es decir, casi 2000 años, Israel estuvo sin patria, sin que lo dejaran estar ahí en su tierra, en Jerusalén, en Israel. Bueno, entonces, una vez, ¿no es cierto?, que ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, el Señor vuelve a tratar de nuevo con su amado y bendito pueblo Israel. Pero el problema es que ese periodo, ¿no es cierto?, es llamado el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 37, ¿no es cierto?,
y Daniel capítulo 12, versículo 4, ¿ya? Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, ¿ya? En aquel tiempo se levantará Miguel, aquel gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá gran angustia y todo, pero de ella será librado. Es decir, el Señor va a cuidar a Israel de alguna u otra manera porque es su pueblo amado y escogido. Entonces, al final de este periodo de estos 7 años de gran tribulación, cuando han pasado ya los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, más todos los paréntesis que hay ahí, ¿no es cierto?, los elementos intercalados, por así decirlo, las pausas que hay entre juicio y juicio, el Señor, ¿no es cierto?, por ejemplo, fue revelando en el capítulo 12 el misterio de Israel, ¿ya? Capítulo 12, capítulo 13, las dos bestias, y así, pues, y en el capítulo 17, el juicio de un sistema religioso llamado Babilonia, y en el capítulo 18, el juicio de una ciudad llamada Babilonia. Y aquí en el capítulo 19 tiene que producirse, ¿no es cierto? No tiene, perdón, se produce la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto al resumen que le acabo de hacer? Yo, hermano, que no. Pero ese resumen hermano Rudy, ese resumen que dio es a partir del versículo 11 al 21. No, esto es como una introducción que hice, hermanita Mónica. Porque me habían enreado, pues, ¿ves? Ya. No tiene nada que ver con lo que, ya. No, todavía no entramos al versículo 21. Martincito, dime. Es que no estaba escuchando porque andaba haciendo otra cosa de mi hermana, así que no sé si me puede dar un... Es que es muy largo todo lo que explica. Pero muy cortito, lo más cortito que dijo. Mira, sí. En el fondo estamos viendo que en el capítulo 19, ¿no es cierto?, se produce la segunda venida literal del Señor Jesucristo que es la tierra, que es muy distinto o muy diferente al rapto o arrebatamiento de la iglesia. Por eso, cuando tenemos hermanos con mucho respeto, ¿ya?, que dicen, no, si la iglesia va a pasar la gran tribulación, yo sé inmediatamente que es un charlatán, porque no he estudiado la Biblia. Ahora, se respeta su opinión, claro, se respeta su opinión, su postura teológica, pero no ha estudiado bien el tema. ¿Por qué? Porque se basan, no, es que yo soñé, no, es que Dios me dijo, no, es que vi una luz, no, es que escuché una voz. Está bien, yo no dudo que Dios dé un sueño, que el Señor a uno le puede hacer ver un ángel, todo eso está bien. Pero con respecto, eso, ¿no es cierto?, debe pasar por un sedazo, por un colador. Y ese colador es la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no se va a contradecir nunca. ¿Ya? Yo se acuerda que la vez pasada le decía, la hermana Yesenia llama a la hermana Sonia, que no se conocen, pero le dice, hermana Sonia, fíjese que soñé que el Señor se me apareció un ángel, ¿no es cierto?, y nos dijo que nos preparáramos para el 20 de febrero, porque este 20 de febrero va a venir Jesucristo por la iglesia. La hermana Sonia, ¿no es cierto? Yo le decía a la hermana Sonia, pero hermana Yesenia, la palabra del Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe. No, y la hermana dice, un ejemplo nomás. Tomé 2 hermanas, pueden ser 2 hermanos también, sin el problema. Ya. O sin nombre mejor, para que nada, si la hermana Yesenia, si no me tiran la oreja después. Nadie puede colocar fecha porque Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Entiende? Entonces, el rapto o arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, cuando tenemos hermanos que dicen, no, si la iglesia va a pasar la gran tribulación, yo le digo, con mucho respeto, pero usted no ha estudiado nada del tema. O es un charlatán que a veces se mete en testigos de Jehová, por ahí, o adventistas, y tienen una mezcolanza, o mormones, o católicos, que no tienen idea de nada, y hablan puras cuestiones que nada que ver. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a estudiar bien el tema. Y yo, sin ser un erudito, ya sin saber muchas cosas, no, pero lo poquito y nada, yo se lo puedo compartir y decir, ¿no es cierto?, que estamos en la teología correcta. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿no es cierto?, tiene todas estas cosas como un rompecabezas. No sé si se acuerdan cuando vimos la línea cronológica. Si alguien no tiene la línea cronológica, se la envío sin ningún problema. Me avisa nomás, yo se la envío para que la estudie, ¿ya? Cuando vimos la línea cronológica, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que es como un rompecabezas. Y a medida que uno va colocando las partes, ¿no es cierto?, en su lugar, el Señor, a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos va dando más entendimiento y nos va haciendo entender cómo el Señor tejió las cosas, ha tejido las cosas.
cómo Dios en su misericordia, ¿no es cierto?, ha bendecido a Israel, pero también nos ha bendecido a nosotros, pero con tiempos proféticos distintos. Entonces, en este capítulo 19, ya nos encontramos con la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. No sé si Martincito ahí sí agarramos algo más. Sí, hermano, sí, muchas gracias. Ya. Muy Muy bien. claro. Ahora comenzamos a ver, ¿no es cierto?, lo del jinete del caballo blanco. Voy a pedir, a ver, Barbarita, Hermanito ¿estás por ahí? Rudy, Hermana Mónica, disculpe, ¿sí? quería hacerle una pregunta, a lo mejor lo explicó, Pregúntelo. pero Sí, estamos pregúntelo. viejitos, estamos un poquito más duros. Ya, ¿sabe duda? Eso, o sea, cuando el Señor dice la frase vendré como ladrón de noche, eso se refiere para el rapto, entonces, Correcto. no para en la segunda venida. Ah, No, entonces la segunda venida literal de Dios está escrita en la Biblia, se va a cumplir con la fecha y todo. claro. A ver, la Ah, segunda venida, cuando el Señor viene aquí a la tierra, hermana Mónica, se cumple ahí Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 cuando dice, y todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque todas las cámaras van a estar filmando ahí, se va a partir el cielo, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a ver ahora, ¿ya? En cambio, en ya, el rapto, arrebatamiento de la iglesia, ese día no lo sabe nadie, ni lo vamos a saber tampoco. claro, No. pero dejó pista. Ya. Sí, correcto, correcto. Entonces, cuando Jesús dice que va a venir como ladrón, no es que él sea un ladrón. Algunos dicen, ¿cómo el Señor va a venir a robar si Jesús no es ladrón? Pero obviamente en ninguna parte de la Biblia dice que Dios es ladrón, porque Jesucristo es ladrón. Claro que no. Es como, es una forma de una referencia, en sentido que nadie sabe un ladrón en qué momento va a entrar a una casa, porque los ladrones no avisan. No dicen, a ver, hermano o hermana fulana de tal, le voy a ir a robar a su casa. No dicen eso. Entonces eso es una comparación. No es que Jesucristo sea un ladrón, claro que no. El ladrón ya sabemos quién es, pues el innombrable. Ya, muy bien. Comenzamos entonces, ahora sí entramos en materia, después de esta breve introducción, ¿no es cierto? Entramos en materia ya al versículo 11. Aquí entonces no se olvide, una vez más, nos topamos con la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra, con los detalles que vamos a estudiar hoy día. Barbarita, ¿estás por ahí? Aquí estoy, hermano. Ya, Barbarita, por favor, tú vas a buscar para mientras Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Hasta un rato más, yo te voy a avisar. Uldita, ¿estás por ahí? Uldita, ¿estás por ahí? Uldita. Ya, no está la Uldita, a ver. Hermana Norma, ¿está por ahí? Ah, ya, no te escuchaba. Ya, tú vas a buscar Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, ya. Y ahorita va a tener ahí a mano Isaías capítulo 2 y tú vas a tener Isaías capítulo 11, ya que tienes Biblia nueva, Ya. con Biblia nueva ahí tienen que estar las hojitas porque se vayan despegando. Isaías capítulo 11, del versículo 5, Isaías 11, sí, del versículo 5 ya. hasta el versículo 10. Del 5 al 10. Sí, Isaías capítulo 11, del versículo 5 al 10. Tenlo Ya. a mano ahí, ¿no es cierto? Para cuando yo lo veis igual, Barbarita. Mientras tanto, cierra tu micrófono. Ya. Entonces, Ya. comenzamos con el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Una vez más le digo, no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Son dos hechos distintos. Esto, para los teólogos, ¿no es cierto?, que son judíos mesiánicos, es una barbaridad, es una aberración, ¿ya? Decir, ¿no es cierto?, que el Señor viene por la iglesia y después por Israel. Para ellos es una aberración. Tenemos hermanos que dicen que el rapto o arrebatamiento de la iglesia no existe, que es un invento de un tal caballero por ahí por el año 1800, un tal Darby, después que la tomó Scofield en el año 1900, después que en 1970 la agarró Gigi Ávila. No, esas son estupideces. Con todo el respeto que se merecen, ¿no es cierto?, pero eso es la total ignorancia el que dice una afirmación así. ¿Por qué? Porque la teología del rapto o arrebatamiento de la iglesia o la doctrina
es de hace 2000 años atrás con el apóstol Pablo. Si fue el apóstol Pablo que habló en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 al 17, y en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 50 al 52, nos habla que seremos arrebatados. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que no, que esa doctrina la inventó Darby? Cuando dicen eso, son unos ignorantes del tema. ¿Por qué? Porque quieren justificar posturas teológicas que no tienen ningún sustento bíblico. Entonces aquí, en el capítulo 19, del versículo 11 al 21, nos topamos con la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ya? Esta parte es un poquito larga, por eso yo le digo, la iniciamos hoy día miércoles y lo más probable es que la terminemos el día viernes, porque es un poquito larga. Versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya, este jinete del caballo blanco, muchos teólogos de los años 1800, 1700, 1600 y 1500 por ahí, lo confundían con el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, y no tiene nada que ver, porque el jinete del caballo blanco del capítulo 6, ¿ya?, simboliza al anticristo. En cambio, aquí nos dice que este jinete del caballo blanco es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. A ver, ¿quién cree usted que es? A ver, fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Jesucristo. Jesucristo, claro que sí, pues claro que sí, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Rey de Gloria, o como dice el teólogo escatólogo, ¿no es cierto?, Antonio Bolañi, nuestro galanazo. ¿Ya? ¿Ya? Yo sé que a nosotros los hombres nos cuesta ponerlo en un lugar de encontrar a otro hombre bonito, porque somos hombres, pero nuestro amado Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, es el más hermoso, el más lindo de los hijos de los hombres, ¿ya? Entonces aquí nos dice que el que viene en ese caballo es fiel y verdadero, y ese hay uno solo, porque los hombres somos todos mentirosos, ¿ya? Fiel y verdadero y uno solo, que es Jesucristo, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es? Jesucristo, ¿se fija? No tiene nada que ver con el jinete del caballo del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Totalmente distinto. Versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Ya, diadema, no se olvide, es una palabra griega para decir corona real. Diadema es una palabra griega, ya, que denota o significa corona real, muy distinta a Estéfanos, con PH. Se escribe Estépanos, con PH. Se pronuncia Estéfano, de ahí donde viene la palabra Estefanía, Di Stéfano, Estéfano, etc. Que esa era una corona, ¿no es cierto?, que le daban los griegos a los que ganaban las competencias atléticas. Ese era Estéfanos, con PH, Estépanos, ¿ya? Esa era la corona, el que ganaba la competencia le daban una corona de laureles. ¿Se han fijado que los romanos usaban esa corona también? Y que Condorito, ¿no es cierto?, también cuando gana algunas competencias, está como romano ahí, Condorito también se coloca una corona de laureles. Ya, esa corona es Estéfanos, con PH, se escribe Estépanos. Ya, esa era una corona común y corriente de laureles que se le daba a los vencedores, los ganadores de unas competencias. Bueno, pero aquí Jesucristo tiene diadema. Y diadema es corona real. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis? ¿Ya? Que el anticristo también tiene diadema, que eso significa que los 10 cuernos, ¿no es cierto?, donde están esas diademas son los famosos 10 países o naciones, ¿no es cierto?, gobiernos que tienen monarquías de Europa. ¿Por qué no en África? Porque en África no hay monarquía. O en Sudamérica, o en Centroamérica, o qué sé yo, en Rusia, no sé. En la cuarta bestia, ¿no es cierto?, del imperio de romano, que vio Daniel ahí en el capítulo 7, cuando eso lo estudiamos ahí, vimos, ¿no es cierto?, que se parece mucho a lo que fue otrora el imperio romano, lo que hoy en día es el mercado común europeo. Entonces, Jesucristo tiene diadema, tiene corona real, ¿ya? No es Estéfanos, Jesucristo no, Jesucristo tiene muchas diademas, corona real, corona real.
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía el mismo. Le vuelvo a decir, aquí se nos empieza a hacer, Juan hace la descripción del Señor Jesucristo que viene montado en un corcel, un caballo blanco, pero yo pienso que a lo mejor el caballo mide como 3 metros, ya un tremendo caballo, viene como un general victorioso, porque aquí en su segunda venida literal, a la tierra, ¿no es cierto?, el Señor se parte el cielo, se abre el cielo, e Israel, ¿no es cierto?, que está en el desierto, cuando vimos el capítulo 12, la mujer, ¿no es cierto?, que se le dan las 2 alas que huye al desierto, van a estar esperando ahí, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. Ahí, ¿no es cierto?, los que estén en esa condición ahí de la nación de Israel van a ver cómo se parte el cielo, cómo se abre el cielo y viene por fin su Mesías, como ellos durante casi 4000 años han esperado que aparezca, en un caballo blanco, victorioso, vencedor, y como los judíos, ¿no es cierto?, son recuáticos, se van a rasgar la barba, se van a romper los vestidos, van a tirar tierra, van a saltar, y porque por fin, van a ver, como siempre han querido ver a su Mesías, que se parte el cielo, ¿no es cierto?, y viene Yahweh, Yeshua, etcétera, ya viene ahí, ¿no es cierto? Lo que ellos no saben es que es el mismo Señor Jesucristo que vino hace 2000 años atrás, pero no entró en Jerusalén como un general victorioso, sino que entró en un burrito. La media diferencia. Entró en un humilde burrito, ¿no es cierto? Un pollino ahí, un burro, ¿ya? ¿Y cuándo Israel lo iba a recibir así? Si siempre quería verlo como que Jesús viniera con un caballo blanco victorioso a derrotar a los romanos, pues eso querían ellos. Y Jesús entró en forma humilde, sencilla, en un burro, imagínense. Entonces, lo rechazaron totalmente, obviamente. En cambio aquí, Jesucristo, ¿no es cierto?, se parte el cielo, se rompe el cielo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, aparece el Señor Jesucristo con todas las huestes celestiales y con nosotros que venimos acá, ¿no es cierto?, en la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Si alguien tiene alguna pregunta, abre el micrófono y me dice, me avisa. Ya, aquí, ¿no es cierto?, en el versículo 3, ¿sí? Nosotros venimos con el Señor Jesucristo ese día Sí, pues, claro que sí, por hermano Sonia. en el Armagedón. Claro, ahí venimos con él, pero acompañándolos, igual que Ya. los ángeles. Pero el que pelea aquí vamos a ver la famosa guerra que se da. El que pelea aquí, ¿no es cierto?, es el Señor Jesucristo solo. Porque dice, de su espada, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El único que pelea aquí es Jesucristo, no nosotros, ni los ángeles tampoco. Pero nosotros venimos con él, hermana querida. En su segunda venida, ya como con cuerpo glorificado, venimos felices, contentos, y vamos a ver cómo nuestro amado Rey de Gloria, ¿no es cierto?, aplasta al anticristo, a la bestia, al falso profeta, lo manda al lago de fuego, Satanás es echado al abismo, ¿no es cierto?, con todos sus demonios, y se produce la famosa guerra o batalla de Armagedón. ¿Alguna consulta más? Ya, sigamos. Por acá Vamos al no. versículo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Todo bien? Todo bien, ya. No se olvide, si alguien tiene alguna pregunta, abra el micrófono nomás y me pregunta, no hay problema. Versículo 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. A ver, ¿quién está por ahí? Hermana Norma, ¿me escucha? Amén. Ya, busque, por favor, Isaías. ¿Ya? Isaías capítulo. Isaías capítulo. Le digo al tiro, hermana querida, como tengo Biblia nueva, estoy medio descolocado. Espera un poquito. Aquí, Isaías capítulo 63. La hermana Norma va a leer Isaías capítulo 63, del versículo 1 al 6. Isaías capítulo 63, del versículo 1 al 6. ¿Inmediatamente? Sí. Ya, por hermana Norma, lea.
¡Ay, no espero que vuelva, profe! Sí, No, bueno, po. nomás. Amén. nomás. Bueno, ya. El día de la venganza de Jehová, dice. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el de que ha pisado el lagar? He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis remedios ha llegado. Redimido, Miré, redimido. y el año de mis redimidos ha llegado, sí, correcto. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y lo embriagué en mi furor, y derramé la tierra su sangre. En Muy tierra bien, su muchas sangre. gracias. Ok. Muchas gracias. Fíjese qué linda es la palabra de Dios. Ve, leímos, ¿no es cierto?, recién Apocalipsis 19:13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y aquí volvemos, retrocedemos a Isaías, y aquí en Isaías capítulo 63 nos encontramos, ¿no es cierto?, el detalle. ¿Por qué el vestido del Señor Jesucristo es rojo? Porque en esta famosa guerra o batalla de Armagedón, el Señor va a llenar de cadáveres la tierra. Va a ser una guerra horrible. ¿Ya? Tanto, ¿no es cierto?, que los vestidos del Señor van a llegar a salpicar de sangre, con la sangre de los hombres. Ya vamos a ir viendo paso por paso, ya paso a paso, ¿no es cierto?, esta famosa guerra o batalla de Armagedón. Entonces aquí dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestido rojo. Este, el hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Aquí, ¿no es cierto?, le vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento no puede decir Jesús o Jesucristo porque Jesús todavía no había nacido como Dios hecho ser humano, ¿ya? Por eso dice Jehová, o dice Yahweh, o Elohim, o Adonai, qué sé yo. Dice, ¿por qué rojo tu vestido? Y tu ropa es como el que ha pisado un lagar. No se olvide, cuando vimos el capítulo 14, ¿no es cierto?, el lagar, ya lo vamos a leer también, ya el lagar era una tinaja donde se echaban las uvas, se exprimían con los pies. Y ahí, ¿no es cierto?, al saltar la uva, al pisotearla, ¿no es cierto?, el color rojo salpicaba la ropa de las personas. Dice, versículo 3, he pisado yo solo el lagar. No se olvide, este Jesucristo, que en esta famosa guerra, batalla del Armagedón, va a aplastar a todos los ejércitos del mundo que están ahí. He pisado yo solo el lagar, dice, y de los pueblos nadie había conmigo. Y los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché toda mi ropa. ¿Qué cuesta creer que Jesucristo, hermanos queridos, hermanas queridas, en su segunda venida literal, va a aplastar, los va a reventar? La sangre va a correr hasta el freno de los caballos. Ya vamos a leer esa parte. De hecho, ya lo estudiamos ya en Apocalipsis capítulo 14. Ya ahí cuando vimos la famosa guerra o batalla de Armagedón. Entonces, hermanos queridos, que cuesta ponerse en el lugar de entender que un día Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, va a venir y va a masacrar a todos los ejércitos del mundo. A todos. Los va a pisar, los va a aplastar, los va a matar, los va a reventar. La sangre va a correr hasta el freno de los caballos. No sé si se acuerdan. Ya vamos a leer esa partecita de Apocalipsis capítulo 14. Verso 4 dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redimido ha llegado. Y el verso 6 dice, ¿no es cierto?, y con mi ira, si es manita Sonia, no hay problema, si tiene que salir, salga, no hay problema, no hay problema. Dice, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano querido, hermana querida? Qué terrible va a ser ese día para todos los ejércitos del mundo, para todos los señores militares, la Fuerza Aérea, los marinos, los tanques, los aviones. El Señor los va a aplastar a todos, los va a matar, los va a reventar. Cuesta ponernos en ese plano. Les vuelvo a decir, cuesta. ¿Por qué? Porque siempre entendemos, ¿no es cierto?, que Jesucristo es bueno y es verdad, claro,
pero va a llegar un día de la ira, el día de la ira del Dios Todopoderoso, es ese día, el día de la batalla o guerra de Armagedón, ¿no es cierto?, que abarca toda la gran tribulación, pero específicamente abarca un día, que es este día, ¿no es cierto?, en el cual se desarrolla esta batalla o esta guerra de Armagedón. Muy bien. Una consulta. ¿Sí? Tengo una duda, estaba escuchándolo que Isaías, ¿no es cierto? El profeta Isaías había anunciado algo de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Había hecho referencia de esto? No, que tampoco lo entiendo, porque escuché ahí en el capítulo 66, hablaba de que iban a aplastar como uvas en un lagar, ¿no es cierto? Yo lo que le estoy consultando, eso estaba profetizando lo que iba a pasar ahora. Ah, sí, pues la guerra de Armagedón, claro, hermana querida, se refiere a eso. Claro. Pero que, ¿cómo? Entonces, ahí se cumple la Santa Trinidad, ¿o no? Porque ¿cómo iba a poner al Hijo de Dios si nació en una época anciana, cuando todavía ni siquiera el rey David estaba? No me cuadra cómo, o sea, yo no digo que no sea imposible, pero el Señor después dejó muchos otros profetas más adelante. Por eso yo le decía, No sé hermana si Mónica, por eso yo le explicaba, ¿no es cierto? Le explicaba que aquí no puede hablar de Jesús, sino que dice el día de Jehová, porque Dios todavía no se ha hecho ser humano. El profeta Isaías esto lo profetizó como 700 años antes de Cristo. ¿Entiende? Claro, por eso le pregunto si ahí estaría la Santa Trinidad en la visión que él tuvo, en lo que él profetizó. No, hermana Mónica, ahí dice solamente dice el día de la venganza de Jehová. Si lo pusiéramos nosotros hoy en día, a nuestro tiempo contemporáneo, hermana Mónica, tendríamos que decir el día de la venganza de Jesucristo. ¿Ya? Solo que aquí no puede aparecer Jehová, no puede aparecer Jesucristo en el Antiguo Testamento porque Dios no se había hecho ser humano. Claro, ahí esa era la parte que me quedaba en el espacio. Gracias. Muy bien. Lolita, ¿estás por ahí? Dígame. Loida, ya. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. 14, ¿ya? Ya. Del versículo 14, Apocalipsis, ¿estás seguro? Si esto ya lo pasamos, vamos a volver para atrás. Hazme caso. Busca Apocalipsis capítulo 14 y vas a leer del versículo 18 en adelante. ¿El 10 y el 8? No, Apocalipsis capítulo 14 del versículo 18 al 20. Ay, la abuela. Ya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y aquel ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya, muy bien. Ok, entonces aquí encontramos, esto ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 14, pero aquí encontramos, ¿no es cierto?, también otra referencia al día de la venganza del Dios nuestro, a la famosa guerra o batalla de Armagedón, ¿ya? Dice, mete tu voz aguda y vendime los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Dijimos aquí, ¿no es cierto?, que en este párrafo del capítulo 14, ¿ya?, habían dos hechos que apuntaban a uno solo, a la famosa guerra o batalla de Armagedón. Entonces dice versículo 19, Apocalipsis 14, 19, y el ángel arrojó su hoz a la tierra. La hoz es una hechona, ¿ya? Es como un fierro con filo que se ocupa o se ocupaba más que nada, antiguamente para cosechar el trigo, la avena, todo ese tipo de cereales, ¿ya?
se iba cortando con esa hoz, ¿ya? Que era como un fierro curvo, ¿ya? Como la que tiene el Partido Comunista. Eso es una hoz, ¿ya? Con ese filo se iba cortando. Esa es la hoz. Acá en Chile la conocemos como la echona, ¿ya? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, dice, y vendimió la viña de la tierra, dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Cuál es el gran lagar de la ira de Dios? La famosa guerra o batalla de Armagedón. Porque esto es simbólico aquí. Ya, esto es simbólico. ¿Qué significa eso? Que en forma metafórica o simbólica, ¿no es cierto? Se agarran las uvas, se echan al lagar y se exprimen. Ya, eso va a ser el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En la famosa guerra o batalla de Armagedón. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba, a la hermana Mónica les preguntaba? Ya, Armagedón queda al sur de Jerusalén. ¿Verdadero o falso? Ya, que algunos hermanos decían verdadero y decían no, pues si le dije cuántas veces que el valle de Megiddo, el valle de Armagedón, ¿no es cierto? Ese valle, con esa altura de Megiddo ahí, queda al norte de Jerusalén, al norte, no al sur. Ya, ahí, ¿no es cierto? Se va a pisar el gran lagar de la ira de Dios. Eso es metafórico, simbólico, porque esto está apuntando a la famosa guerra o batalla de Armagedón. Entonces, por eso dice, y fue pisado fuera el lagar, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, al norte, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Ve que aquí Juan nos dice que salió jugo de uva, dice que salió sangre hasta los frenos de los caballos. Los caballos tienen el freno en el hocico, aproximadamente a una altura de 1,30 m, 1,50 m más o menos. Imagínense el río de sangre por 1.600 estadios, 300 kilómetros. Más o menos de Santiago a Talca hay 300 kilómetros. De Arica a Iquique hay 300 kilómetros. De Valdivia a Puerto Montt más o menos hay 300 kilómetros. ¿Ya? Entonces imagínense el río de sangre por 300 kilómetros de largo a más o menos una altura de 1,50 m. Imagínense la guerrita, ¿ya? La masacre que le espera a todos los ejércitos del mundo. Todas las Fuerzas Armadas van a ir a morir ahí. Todos. Ahí van a ir a morir, ¿no es cierto?, a la famosa guerra o batalla de Armagedón. Entonces, retomamos, ¿no es cierto?, volvemos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se entendió ahora por qué la ropa del Señor Jesucristo es roja? ¿O alguien tiene alguna duda? No, mi hermano, está claro ahora. No, hermano, ahora sí, ahora está clarito. Ahora sí. Amén. Muy bien. Versículo 14, sigamos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, como me preguntaba la hermana Sonia, que tuvo que salir ahí, ya, no tan solo son los ángeles del Señor, sino también nosotros, los hijos del Señor. La iglesia que fue arrebatada 7 años antes, ¿no es cierto?, 7 años atrás, viene ahora con Jesucristo en su segunda venida a gobernar el mundo entero. Hermano, una pregunta. Sí, Martincito, dime. Cuando hablamos del día del día de la ira del Señor, el día del juicio del Señor, el día, como lo menciona Pablo, por ejemplo, en Romanos y en varias veces, ¿es el día de la batalla de Armagedón o viene desde antes? ¿O son un conjunto de juicios? Ya, el día de la ira de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, el día de la batalla del Armagedón, es todo lo mismo, Martincito. Lo que pasa es que abarca desde el comienzo de la gran tribulación hasta la batalla de Armagedón, pero más específicamente es esta guerra, este famoso día. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver en detalle cuando nos dediquemos exclusivamente a ver este famoso día el día de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, etc. Pero apunta específicamente está la famosa guerra o batalla de Armagedón. Los detalles los vamos a ver en un estudio exclusivamente, ¿ya? Que lo vamos a hacer también ahí en Radio Aliento, pero también lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer exclusivamente con todas las citas bíblicas, porque hay un montón de 1.800.000 de citas bíblicas, ¿no es cierto? Y hay que irlo haciendo lento, despacito. Por ahora le vamos a pegar un pincelazo, ¿no? No sé si me entendiste, Martincito. Sí, claro, para resumir es como desde el principio de la tribulación. Correcto, del principio, pero desemboca a la famosa guerra o batalla del Armagedón, y más específicamente ese día. Claro.
Ya, muy bien. Entonces, aquí Juan, ¿no es cierto?, en el versículo 14 dice los ejércitos celestiales, no se olviden, los ejércitos celestiales son no tan solo los ángeles, sino también nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo redimida, que 7 años antes habíamos ya volado para las bodas del Cordero. Vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Ahí venimos con el Señor. Por los que no les gusta andar a caballo, ahí vamos a tener que aprender a andar a caballo. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, ya. Verso 15 dice, de su boca, de la boca de Jesucristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. De la boca del Señor Jesucristo, no se olvide, de la boca, solamente de él, sale una espada aguda. Esto es metafórico, simbólico. No es que Jesús, ¿no es cierto?, estira la lengua y se le transforma la lengua en una espada. No, esto es metafórico, simbólico. ¿Ya? Para herir con ella a las naciones. ¿Por qué para herirla? Porque le vuelvo a decir, en su segunda venida literal del Señor Jesucristo acá a la tierra, muy diferente, muy distinto al rapto, arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesucristo viene hasta las nubes, aquí el Señor viene a masacrar, viene a cortar cabeza, viene a aplastar, por lo que ya leímos, tanto en Isaías 63 como en Apocalipsis capítulo 14. Ya, esta famosa guerra, batalla de Armagedón. En otra parte, ¿no es cierto?, hay un profeta, que no recuerdo el nombre, que dice que el Señor va a llenar de cadáveres. Jeremías me parece que. De ahí cuando tenga la cita se la voy a enviar. Dice que Jehová va a llenar de cadáveres la tierra. Está apuntando esta famosa guerra o batalla de Armagedón. Entonces yo sé que nos cuesta pensar que un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, ¿ya?, va a hacer tal masacre. No se olvide, hasta los frenos de los caballos, 1,30 m, 1,50 m, por un espacio de 300 kilómetros. Imagínese. ¿Sí? El hecho de, o la palabra que va a salir de la boca de, a ver, que va a salir, que de su boca sale una espada, ¿no es cierto?, aguda para herir. ¿Qué significa? ¿Significa que el Señor va a hablar algo? Mientras que a eso iba, hermana Mónica. Eso cabalgando, no sé, claro, matando a la gente, va a decir adelante. Claro, a eso iba, hermana querida. El Señor, por ejemplo, le vuelvo a decir, no es que Jesús, ¿no es cierto?, salga de su boca un machete, ¿no es cierto?, una espada con 2 filos. No. Eso es metafórico, simbólico. Por ejemplo, les va a decir, caigan muertos, o muéranse, o mátense unos a otros. Y en esa guerra va a quedar la masacre que ya hemos visto. ¿Ya? Tanto en Isaías 63 como en Apocalipsis capítulo 14. Que la sangre va a correr hasta los frenos de los caballos. Entonces, no es que el Señor literalmente va a decir a él, vengan para acá, estos 1000 generales, les voy a aplastar la cabeza a cada uno, se las voy a reventar. No. Sino que les va a decir, caigan muertos, muéranse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos, por favor, a ver, ¿quién no ha participado mucho? A ver, hermano Enrique, la Lolita. Martincito. Diga. Ya. Anda, por favor. Y a ver. A ver. Anda, Zacarías capítulo 14, versículo. Zacarías está un poquito antes del Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 14. No, del 2 al 4 me acuerdo. Zacarías capítulo 14. ¿Ya? Del versículo 2 al 4, Martincito, por favor. 14. Zacarías 14, del 2 al 4. Dice así: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ya. Gracias, Martíncito. Quédate ahí nomás, porque después vamos a leer otro versículo más de ahí de Zacarías 14. Entonces aquí, ¿no es cierto?, se nos dice claramente, se nos habla de este famoso día o guerra o batalla de Armagedón, en la cual en la segunda venida literal del Señor Jesucristo, sus pies se posan en el monte de los olivos. Muy diferente, muy distinto. Una vez más, yo creo que lo he dicho más de 100 veces, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo viene hasta las nubes, Él no baja aquí a la tierra. En cambio aquí se nos dice, ¿no es cierto?, que Jehová no puede decir Jesús o Jesucristo, porque esto fue como 450 años antes de Jesucristo. No, el Señor no había nacido como Jesús, como el Salvador del mundo. Entonces por eso dice Jehová, o Yahweh, o Yahweh. ¿Se fijan? Entonces aquí se nos dice claramente que en la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra, sus pies se van a posar en el monte de los olivos, y ese monte se va a partir para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, y, ¿no es cierto?, se va a producir esta famosa guerra o batalla de Armagedón. Martincito, ahí mismo en el capítulo 14, pero los versículos, versículos 12 y 13. Y dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Ya, aquí tenemos los detalles, lo que, ¿no es cierto?, preguntaba la hermana Mónica, de esta famosa guerra o batalla de Armagedón. Dice que cada uno trabará la mano contra su compañero, es decir, se van a matar unos a otros. Pero en el versículo 12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. No se olvide que la famosa guerra o batalla de Armagedón, al final de los 7 años de la gran tribulación, ¿no es cierto?, todos los ejércitos del mundo van a venir para destruir a Jerusalén, para que Satanás, ¿no es cierto?, por medio del anticristo, quieren exterminar a Jerusalén, exterminar, ¿no es cierto?, todos los judíos a la nación de Israel. Entonces el Señor, cuando se parte el cielo, ¿ya?, el Señor Jesucristo viene en su caballo blanco, con todo lo que ya lo hemos descrito, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, aquí se produce la famosa guerra o batalla de Armagedón. Y aquí tenemos un detalle importante, lo que leyó Martincito. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice, la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿A qué les huele a eso? A ver. Que la carne se va a caer a pedazos. Creo que se van como a autodestruir entre ellos, ¿no? Sí, ya también, pero específicamente este versículo, ¿qué nos dice? Que si la carne se les va a caer, los ojos se les van a podrir, la lengua se les va a deshacer. ¿A qué le suena? A ver, a radiación, po. Bomba atómica. A radiación. ¿Bomba nuclear o no? Claro, bomba atómica, bomba nuclear. Media guerra que no se va a armar ahí, hermanos queridos, hermanas queridas. Bombas atómicas reventándose ahí de los tanques, los misiles, tanta cuestión, ¿no es cierto? Es como que producto de ellos mismos, por ellos mismos van a morir. Claro, el Señor les va a decir, para responderle a la hermana Mónica, el Señor les va a decir, caigan muertos, o muéranse, o túrbense, y se van a matar entre ellos, la sangre va a correr hasta los frenos de los caballos por un espacio más o menos de 300 kilómetros, y aquí están los detalles. Dice que la carne se les va a corromper, bombas atómicas, bombas nucleares. Los ojos se les van a deshacer, la lengua se les va a deshacer, los ojos se les van a caer de las cuencas. ¿Por qué? Por la radiación nuclear.
porque se van a reventar entre ellos mismos, por así decirlo. No es que Jesucristo va a andar aplastándole la cabeza a unos a otros, cortándole la cabeza con una espada. No, 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 no. Es metafórico, simbólico, que Jesús, ¿no es cierto?, tiene una espada, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Eso es metafórico, simbólico. ¿Ya? El Señor le va a decir, caigan muertos, y se va a cumplir lo que acaba de leer Martincito acá. Muy bien, sigamos. Entonces dice, de su boca, volvamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, dice. Y él, es decir, Jesucristo, la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el día de la ira del Dios Todopoderoso, el día de la venganza del Dios nuestro, el día de la ira de Jehová, etcétera, es esta famosa guerra, batalla de Armagedón, pero que principia, ¿no es cierto?, comienza con la gran tribulación. Desemboca en esta famosa guerra, batalla de Armagedón. Y, ¿no es cierto?, el Señor dice que va a regir las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. Va a ser duro, va a ser drástico. Si bien es cierto, el Señor es bueno, es generoso, es lento para la ira y grande misericordia, etcétera, pero también, ¿no es cierto?, con los malos les va a poner el chancacazo, pero durísimo de inmediato, en tiempos, ¿no es cierto?, del reinado milenial, que es el tema que sigue a continuación. Por ahora estamos abocados, ¿no es cierto?, a la segunda venida y a la famosa guerra o batalla de Armagedón con los detalles que hemos leído. Dice, ¿no es cierto?, también dice, y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. No se olvide, esa ira, ya ese día de la ira, la va a pisar Jesucristo. Eso de que pisotear, les vuelvo a decir, no es que el Señor va a andar pisoteando cabezas, reventándolo uno por uno. Les va a decir, caigan muertos, o muéranse, y van a empezar a matarse unos a otros, se van a disparar unos a otros, cada cual, ¿no es cierto?, trabará la mano contra su compañero, ya la sangre va a correr hasta los frenos de los caballos, 1,30 m, 1,50 m más o menos, por espacio de 300 kilómetros. Y va a ser una masacre terrible. Esa es la famosa guerra, batalla de Armagedón. Yo sé que hay una película de hace años atrás de Bruce Willis, ¿no es cierto?, hace como 20 y tantos años atrás, tal vez más, ¿no es cierto?, le colocaron ahí Armagedón, que eran unos meteoritos que venían ahí, ¿no es cierto?, que iban a chocar con la Tierra, y para que la Tierra no la destruyeran, ¿no es cierto?, mandaron ahí a una comisión de astronautas a colocar unas bombas y una pila de... Bueno, ya eso fue el puro nombre, ¿no? Porque Armagedón, le vuelvo a decir, significa altura de Megiddo, porque ahí al norte de Jerusalén hay un valle, ¿no es cierto?, que se llama Megiddo, y ahí en ese valle hay una altura. Por eso se llama Ar-Megiddo. El prefijo Ar es altura. Ok. Verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya quién es ese? Nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Se fijan, hermanos queridos y hermanas queridas, que la segunda venida literal, lo que estamos estudiando, no tiene nada que ver con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Se dan cuenta que son dos hechos distintos, pero que abarca todo lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra? Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿no es cierto?, debemos entender que la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra, se va a abrir el cielo. Va a venir Jesucristo en su caballo blanco, como un general victorioso. Van a venir las huestes celestiales, que son los ángeles del Señor, más nosotros la iglesia vamos a venir con Él. Él, ¿no es cierto?, al llegar aquí a la tierra, posa sus pies en el monte de los olivos. Ese monte se parte en 4, por así decirlo. Se produce la famosa guerra, batalla de Armagedón, que son lo que leímos ahí, ¿no es cierto?, en Isaías 63, en Apocalipsis capítulo 14, y lo que acaba de leer Martincito en Zacarías capítulo 14 también, ¿no es cierto?, los versículos 2 y 3. Ahí están los detalles, ¿no es cierto?, de esta famosa guerra, batalla de Armagedón. Sigamos. Verso 17 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Mire lo que el ángel invita. Ya, el ángel invita, ¿no es cierto?, a todas las aves del cielo y le dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué se entiende por la gran cena de Dios?
la famosa guerra o batalla de Armagedón. El ángel está llamando a los jotes, a los buitres, a los trailes, a los triuquis, a ver, ¿qué más? A los cóndor, a las águilas, a los halcones, ya, a todas esas aves de rapiña, el Señor las llama ¿para qué? Porque dice para que comáis carne de reyes, carne de fuertes, carne de capitanes, etcétera, etcétera, para que ayuden a limpiar el medio ambiente. Todas las aves de rapiña, ¿no es cierto?, desde el jote hasta el águila, hasta el cóndor, son carroñeros, se alimentan de materia orgánica muerta y una pila de cuestiones más. Entonces, estas aves del cielo, ¿no es cierto?, el Señor las van a ayudar, por así decirlo, a limpiar el medio ambiente. Por eso dice aquí, el ángel clamó a gran voz y diciendo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces, ¿cuál es la gran cena de Dios? La batalla del Armagedón. ¿Ya? Para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Ya? Esta aquí les vuelvo a decir, en la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra, aquí se nos dan los detalles, ya en todas las citas bíblicas que hemos visto, de esta guerra que se va a producir, que es horrible. Cuando el Señor les diga muéranse o caigan muertos, se van a empezar a matar unos con otros, van a reventar las bombas atómicas y va a haber una matanza horrible. Por eso el Señor dice, no recuerdo si un profeta menor, no sé si es Zacarías o Malaquías, parece que dice que el Señor va a llenar la tierra de cadáveres. Imagínense lo terrible que va a ser eso, hermanos queridos, hermanas queridas. Entonces, al final del tiempo de la gran tribulación se produce la famosa guerra o batalla de Armagedón, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con que Jesucristo viene, ¿no es cierto?, ahí en las nubes, todo ojo le verá, se parte el cielo, Israel, ¿no es cierto?, que está ahí en el desierto, por fin van a ver a su Mesías, como siempre lo han querido ver. Se va a partir el cielo, van a ver al Señor Jesucristo que viene con todos los ángeles, con la iglesia, etcétera, pero ellos van a entender claritamente que es el mismo Señor Jesucristo que vino hace 2000 años atrás, que entró en un burrito ahí a Jerusalén y que sus padres, todos los de la nación de Israel que estaban en ese momento, que estaban vivos, lo rechazaron, porque querían ver a un general victorioso que aplastara a los romanos. Pero el Señor vino en su primera venida, ¿no es cierto?, ¿qué? A morir por nuestros pecados. ¿Se fija? Ahora en su segunda venida, que tiene dos fases, dos momentos, dos etapas, dos partes. Primero para la iglesia y al final, ¿no es cierto?, para Israel. ¿Por qué para Israel? Porque Israel anhela. Israel lo único que quiere ver es que se parta el cielo y que venga su Mesías en un caballo blanco, como un general victorioso. Como entraban, ¿no es cierto?, los generales romanos o los generales griegos, ¿no es cierto?, cuando invadían pueblos, naciones, ciudades, y entraba el general ahí, el que mandaba todo el asunto, que era Alejandro Magno, generalmente de los griegos, o de Julio César, o Pompeyo, qué sé yo, que eran los generales victoriosos de los romanos, cuando esclavizaban a los demás pueblos. Entraban en caballos blancos, ¿no es cierto?, victoriosos, ahí todos los vitoreaban, lo felicitaban, le tiraban flores y una pila de cuestiones más. Ya, eso mismo, ¿no es cierto?, siempre ha querido ver Israel a su Mesías. El problema es que Jesucristo vino en forma mansa y humilde, como un cordero. Pero en su segunda venida, ahí sí, ¿no es cierto?, viene como un general victorioso, ¿no es cierto?, un ganador, etcétera, etcétera, y se produce esta famosa guerra o batalla de Armagedón. Verso 18 dice, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de carne de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Es decir, el Señor, ¿no es cierto?, manda un ángel y este ángel llama a la Jade para que le digan, vengan, 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 venid y congregaos a la gran cena de Dios. No es que el Señor le va a poner una servilleta, ya cuchillo y tenedor a las aves, no, no. Eso también podríamos decir que es metafórico, simbólico. Significa que el Señor va a llamar a las aves de carroña, ¿no es cierto?, desde el jote, ¿no es cierto?, hasta el cóndor, para que ayuden a limpiar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la matanza va a ser horrible. Sigamos. Verso 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. Primero, no se olviden, ¿quién es la bestia? El anticristo. Los reyes de la tierra y sus ejércitos. No se olviden que en el capítulo 16, cuando vimos las copas de la ira, en la sexta copa, ya que Juan vio, dice, vi cuando el ángel derramó la sexta copa, se secó el río Éufrates,
ya para que estuviera preparado para los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Los chinos, los japoneses, los, ¿cuántos? Los pakistaníes, los hindúes, ya, y todo lo que son lo que los países del Oriente. Van a venir a esta famosa guerra o batalla de Armagedón. Ya, porque después dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya le he dicho varias veces, ¿no es cierto?, que el Valle de Megiddo, que está al norte de Israel, ¿no es cierto?, que hay una montaña grande, hay una montaña gigante, ya por eso se llama Armagedón, altura de Megiddo. Entonces, luego ahí en Apocalipsis 16 dice, y vi salir del dragón, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonio, dice, que van a engañar a las naciones. ¿Para qué? Para llevarlas, para reunirlas a la famosa guerra o batalla de Armagedón. Entonces aquí dice, el verso 19, vi a la bestia, no se olvide, el anticristo que estaba ahí para infundir, ¿no es cierto?, ánimo a su ejército, todos los ejércitos del mundo que van a estar ahí, a todos los señores militares que van a estar ahí, ¿no es cierto?, infundirle con su ejemplo personal, ¿no es cierto?, ahí infundirle valor, ya, para subirle la moral, va a estar ahí su jefe, a los reyes de la tierra y su ejército, los reyes de la tierra una vez más, todos los gobernantes del mundo que van a venir a esta famosa guerra o batalla de Armagedón, ahí van a morir todos, ya, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Contra quién quieren pelear? Contra Jesucristo. Una vez un hermano me dijo, pero hermano Rudy, qué estupidez, ¿quién va a pensar que contra Dios pueden pelear? Yo le digo, pero por eso salen estos 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonio que van a engañar, que salen a engañar a los reyes de la tierra, porque les van a decir, oye, tenemos que estar preparados para futuras invasiones. ¿Por qué? Porque no se olviden que 7 años antes ocurrió el rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces, Satanás les va a hacer creer al mundo entero que tienen que estar preparados para futuras invasiones de extraterrestres. Entonces los va a reunir ahí en la famosa guerra o batalla de Armagedón, en ese valle, y les va a decir, tenemos que estar preparados porque nos vienen a invadir los extraterrestres. La gente va a estar tan ciega, sobre todo los ejércitos del mundo, ¿no es cierto?, con los generales ahí, los capitanes, los sargentos, los cabos, todo el asunto, los soldados, van a estar tan confundidos que van a querer pelear contra Dios. Y dígame, ¿quién en su sano juicio va a querer pelear contra Dios? Nadie. Lo que pasa es que todos estos van a estar marcados, ¿no es cierto?, y van a estar totalmente enceguecidos, ya tras el líder que es el anticristo, ¿no es cierto?, la bestia, el dragón, qué sé yo, Satanás y el falso profeta. Les va a hacer creer, ¿no es cierto?, tenemos que luchar contra futuras invasiones extraterrestres. Y ahí los va a tener. El problema es que no saben que el propio Señor Jesucristo los va a aplastar a todos, los va a matar a todos. Verso 20 dice, y la bestia, es decir, el anticristo, fue apresada. Lo agarraron presa, y con ella el falso profeta, que había hecho, ¿no es cierto?, delante de ella las señales con las cuales había engañado. ¿Ya? ¿A quién engañó? A los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nadie va a poder derrotar al anticristo y al falso profeta. Nadie, solamente el Señor Jesucristo en su segunda venida literal aquí en la tierra los va a agarrar y los va a tirar, los va a lanzar. Fueron lanzados, ¿dónde? A un lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Entonces, usted y yo no estamos destinados a averiguar quién es el anticristo para ir a matarlo y que la palabra de Dios no se cumpla. Eso es ridículo, eso es absurdo. Eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque Dios va a levantar, este hombre ya lo tiene, solamente que no se sabe quién es porque no puede aparecer porque todavía está el Espíritu Santo de Dios obrando en la iglesia. Estamos usted y yo acá. Una vez que seamos quitados, que seamos sacados, o sea, ya lo vimos, ¿se acuerdan ahí en el anticristo desde el punto de vista espiritual? En 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, una vez que la iglesia sea quitada, sea sacada, ahí recién el anticristo va a aparecer en escena. Satanás va a sacar a su Superman, a su superhombre. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya, y los demás, ¿qué pasa con los demás, con los ejércitos del mundo? Dice. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. No se olvide, esa espada tiene 2 filos. Es metafórico, simbólico. No es que Jesús tiene una espada, ¿no es cierto?, en su boca y la lengua la tiene así como en forma de una espada con 2 filos. No, eso es metafórico, simbólico. Pero sí, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios es verdad y justicia. Es lo que el hombre tanto busca en este tiempo, verdad y justicia, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, que está todo corrompido, que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno.
Pero, ¿no es cierto?, Jesucristo, su palabra, ¿no es cierto?, que tiene dos filos, que es verdad y justicia, ya, con esa palabra poderosa, el Señor les va a decir, caigan muertos o mueran simplemente. Y ahí van a morir todas estas personas. Estos dos personajes, el anticristo y el falso profeta, van a ser los primeros en inaugurar el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Por todo el daño y todo lo malo, todo el engaño que hicieron a los moradores de la tierra, a todos los ejércitos del mundo, etcétera, etcétera. Y, ¿no es cierto?, los demás, es decir, todos los ejércitos del mundo, dice que murieron, ¿no es cierto?, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, el Señor les va a decir, caigan muertos, los detalles ya los leyó Martincito, y dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, todas las aves, ¿por qué? Porque por eso el ángel llama a las aves de rapiña, y les dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de fuertes, de capitanes, de libres, esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la famosa guerra o batalla de Armagedón. Una pregunta. Martincito, ¿Qué dime. pasa en ese momento? Ya se supone que no va a haber ningún, por decirlo así, ningún cristiano que se haya convertido en esa época. No, por los que se convierten van a estar todos muertos, pues. En tiempo de la gran tribulación el anticristo les va a cortar la cabeza a todos. No va a dejar ni uno vivo. Por eso es que ahí en el capítulo 14, ¿no es cierto?, se ve un mensaje de los tres ángeles, que yo le mandé un audio ahí, de un pastor que lo compartió ayer, muy bueno, para que lo escuchen. El pastor Sergio Ojeda Domínguez. Muy bueno ese audio, para que lo escuchen todo. Ya. Entonces, en esta parte final, este famoso jinete del caballo blanco es la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que acabamos de estudiar? Barbarita, hermana Norma. Hermano Rudy. Sí, hermano Enrique. Encontré una referencia en segunda de Tesalonicenses 2:8. Se lo voy a leer. Ya. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que se piensa que él va a hablar por su espíritu y va a hacer lo que tenga que hacer. No va a usar una espada para matar, sino que con el poder de su espíritu va a hablar, pienso yo, y va a hacer lo que tiene que suceder. Eso sería. Correcto, hermano Enrique, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Cuando dice inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida y con el aliento de su boca, es decir, con la palabra de Dios, pues le decir, caigan muertos, muéranse, ¿ya? Y a la bestia, le decir al anticristo y al falso profeta, a derechitos al lago de fuego, vivos, al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, ¿no es cierto? Que es la muerte segunda. Ya, no sé si hay alguna pregunta más con respecto a esta famosa guerra o batalla de Armagedón. El jinete del caballo blanco. Salió un poquito largo, pero hay muchos versículos más, ¿no es cierto? Que ya, como les decía, los vamos a ver más en detalle, versículo por versículo, cuando estudiemos el día de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, etc. Ahí vamos a ver más detalles, más versículos bíblicos, pero con esto usted ya sabe, ¿no es cierto?, que en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21, en Apocalipsis capítulo 63, en Zacarías capítulo 14, versículo 4, y versículos 2 y 13 nos hablan, y también en Apocalipsis capítulo 14, de los versículos 18 al 20, nos hablan de esta famosa guerra o batalla de Armagedón. Hay otras citas bíblicas, hay muchas más, pero eso lo vamos a estudiar en detalle, ¿no es cierto? Cuando veamos, ¿no es cierto?, este famoso día de Jehová. ¿Mónica? Sí, no hay problema. Un besito y Ya. voy a seguir después con el resto. No. A todos bendiciones, a todos los vemos el viernes. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Cuántas? Barbarita, Loida, Hulda, hermana Norma, hermana Yesenia. Por acá no, hermanito. Hermano, escuchando atentamente.
No, nada, mi hermano, está claro. ¿Ya? Yo siempre le digo, a ver, cuando no hay pregunta, una de dos, pues, ¿se entendió todo o no se entendió nada? A ver, No, sí se entendió, pero yo creo que igual que como todos los hermanos, yo creo que igual nos da un poco de temor